y con esas promesas que Él nos ha dado, que vamos a escuchar en esta tarde. Que Dios bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Y con esa misma bendición que el Señor nos ha dado, no solamente hoy, sino todos los días, día a día, que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Vamos a continuar con lo que sigue, que es la palabra del Señor, para lo cual les pido que vayan abriendo sus Biblias al capítulo 8 de Romanos. Vamos a seguir en los versículos 1 y 4 en esta tarde. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, primeramente, Señor, te damos gracias en este día, Señor, por concedernos, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Pero hoy, Señor, viene la enseñanza, la predicación, Señor. Te suplico, Señor, por tu siervo, Señor, que va a traer esta palabra, Señor. Que llegue, Señor, a corazones necesitados, Señor, para que puedan abrir los corazones y creer en tu palabra, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, y a usted nos encargaremos de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Romanos 8 del 1 al 4 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden ocupar su lugar. Y vamos a dar un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos acerca de que la Biblia es es un libro, ¿verdad?, que ofrece las buenas nuevas de salvación, pero también es un libro que presenta la mala noticia de la condenación a causa del pecado. Amén. Dijimos que también la Biblia es una colección de escritos que no hay ningún otro que de una manera tan completa y vívida nos muestre, ¿verdad?, la desesperada y alarmante necesidad del hombre de ser perdonado de sus pecados. Y nos muestra y nos habla acerca de la separación que existe entre el hombre y Dios por causa del pecado. La Biblia nos revela desde la caída, que desde la caída cada ser humano ha nacido en el mundo con una naturaleza pecaminosa. Lo que dijo David ahí en el Salmo 51:5: Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. De la Nueva Versión Internacional. Anteriormente Pablo nos declaró, ¿verdad?, nos habló en Romanos 3:23. Nos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos, cuando entramos a este mundo, entramos con una naturaleza caída, con una naturaleza de pecado, y no hay excepción. La única excepción fue el propio Señor Jesucristo.
quien siendo Dios en forma de hombre vino a este mundo para llevar a cabo el sacrificio por nuestros pecados, para pagar la paga del pecado, que es la muerte. Así que todo humano nace con un yugo de dolor, enfermedad y muerte a causa del pecado. Y también a causa del pecado existe una maldición sobre el alma del pecador. En las últimas palabras que Jesús pronunció cuando estuvo aquí en la tierra, dijo allá en Marcos 16:16, el que no creyere será condenado. Pablo también declaró en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Hablamos de que Dios es justo en esa condenación, al menos por 3 razones. En primer lugar, tiene justificación de hacerlo porque todos los hombres, al ser miembros del linaje de Adán, tienen su parte en la culpa del pecado original y en la depravación moral y espiritual que eso produce. Nos dice la Escritura, pues si por la muerte de uno solo reinó la muerte, también nos dice Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En segundo lugar, Dios tiene plena justificación en condenar a los pecadores porque toda persona que nace tiene una naturaleza maligna. Y en tercer lugar, Dios se justifica en condenar a los pecadores debido a las malas obras que sus naturalezas depravadas producen. Y esas obras son inevitables. Y a causa de ese pecado, a causa del pecado, el único futuro al que pueden anticiparse los no regenerados es la condenación eterna en el infierno. Y esa es el destino, es la segunda muerte del pecador, que es el fuego, el lago de fuego, un juicio sin misericordia, un dolor sin mitigación. Así como vemos ahí, la Biblia es un libro condenatorio en extremo. No existe otro libro que condene más la condición del hombre aquí en la tierra. Y por supuesto el libro de Romanos pues no es la excepción de esto. Así que aquí, al presentar la promesa de salvación de Dios a los creyentes, Pablo se enfoca en su realidad, ¿verdad? ¿Y cuál es esa realidad? Que ya no hay ¿qué? Condenación. También en la razón de esa promesa o de la salvación que es por medio de la justificación. ¿Y cómo fue que se llevó a cabo? ¿Cuál fue la ruta? Bueno, el método fue por medio de la sustitución. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de la salvación? La santificación. Así que vamos a estar viendo esos 4 puntos, de los cuales ya vimos el primero la vez pasada, que es la realidad de la libertad.
¿Y cuál es la realidad? Nos dice el apóstol Pablo en la primera parte del versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay. El ahora pues introduce un resultado, consecuencia o conclusión que se basa no solamente en lo que Pablo va a hablar aquí, ¿sí?, sino en todos los 7 capítulos anteriores, llegando a la conclusión de todo lo que el apóstol Pablo ha dicho en estos previos 7 capítulos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. La palabra condenación que vemos aquí se refiere más que nada al castigo. Cuando un criminal es condenado en la corte judicial, donde el juez pronuncia la sentencia, se dice que ese reo es condenado. Pero la palabra aquí, condenación, se refiere a cuando ese reo está ya con la cabeza puesta ahí en la guillotina para que su cabeza sea cortada, ¿sí? O sea, se refiere a la paga o a la pena, ¿sí? No tanto al veredicto, sino a la paga o condenación del pecado, que es ¿qué? La muerte. Pero Pablo anuncia aquí que la buena noticia y la maravillosa noticia para los cristianos es de que ya no existe ninguna condenación. Y la palabra ninguna es un adverbio negativo de tiempo muy enfático y transmite la idea de una cesación completa, y no solamente completa, sino definitiva, ninguna. Así que, cuán bienaventurados o bienaventurado es ser puesto fuera del alcance de la condenación. Imagínense. Qué maravilloso es poder decir que ya no hay que para el creyente ya no hay ninguna condenación. Ahora, esa liberación de que ya no hay condenación no es por algo que nosotros hayamos alcanzado, no es por alguna perfección que nosotros hayamos alcanzado, sino es por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Así que no es por algún mérito que nosotros hayamos hecho, sino fue por lo que Cristo hizo a favor de nosotros, a favor del pecador. Ahora, también vimos anteriormente en el capítulo 7 que aunque hemos sido librados del pecado, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, aún no somos completamente libres de obedecer el pecado, ¿sí? Que es precisamente lo que Pablo nos explicó en el capítulo anterior, ¿sí? La lucha que existe en el creyente mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo. Juan nos dice allá en 1 de Juan 1:8,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si dice Juan eso, es porque aún el haber sido salvados o libres de la condenación del pecado, aún mientras permanezcamos aquí vamos a pecar. Amén. También es importante que nos demos cuenta de que la liberación de la condenación divina no significa liberación de la disciplina divina, ¿sí? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Así que para el que está en Cristo ya no hay condenación del pecado, ya no tenemos que pagar por el pecado, pero eso no significa, ¿verdad?, que no vamos a tener todavía lucha, ¿sí?, en este mundo o retos. Tampoco significa que si pecamos no vamos a ser disciplinados. Amén. No castigados, sino disciplinados. Amén. También la liberación de la condenación de Dios por el pecado tampoco implica escape de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Así que si pecamos, todavía existen consecuencias. Amén. Así que no nos olvidemos de esas tres cosas. Y hoy vamos a ver lo que sigue ahí, que es la razón para la libertad, que es la justificación. ¿Sí? Y nos dice la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como vimos anteriormente, en la sección anterior, en el versículo anterior, el ahora pues que se introduce aquí en el versículo 1, se refiere al tema principal de los primeros 7 capítulos de la epístola, ¿sí?, a todo lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado anteriormente. Y la justificación completa del creyente ante Dios, provista en su gracia como respuesta a la confianza depositada en el sacrificio de la muerte y resurrección de su Hijo, nos dice que los que están en Cristo Jesús, dice, los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esta salvación solamente se concede precisamente a los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, a todo cristiano verdadero. ¿Sí? Así que la justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y de su castigo de muerte. Y por esa razón le hace apto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad. Ese es precisamente el aspecto particular de la justificación en el que Pablo se enfoca al principio de este capítulo. Y el uso que Pablo hace de los pronombres en primera persona, yo y mí, en el capítulo anterior, 7:25, pues donde él nos habló de la triste realidad, ¿verdad?, que en esta vida presente, ¿verdad?,
que ningún cristiano, ni siquiera un apóstol, está exento de esas luchas todavía por el pecado, ¿sí? Pero en estos versículos iniciales de este capítulo, por otra parte, Pablo hace énfasis en la maravillosa realidad de que todo creyente, incluyendo el más débil e improductivo, participa de una libertad completa y eterna de la condenación del pecado. A los creyentes más santos también se les advierte que a pesar de no estar más bajo el dominio esclavizador del pecado, van a experimentar conflictos, como nos indicó el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Y los creyentes más débiles se les promete que aunque tropezarán y caerán en el poder del pecado mientras estén en su carne, habrán de experimentar la victoria sobre el pecado en la vida venidera. Así que la clave se encuentra en la sencilla pero infinitamente profunda frase en Cristo, ¿sí? Ningún otro movimiento religioso o no religioso puede decir que están en su líder, ¿sí? Solamente el creyente está en Cristo. Y no solamente el creyente está en Cristo, sino que Cristo está en el creyente. Amén. Así que un cristiano es una persona que está en Cristo Jesús. Pablo ya nos ha indicado, ¿verdad?, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte y que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Romanos 6, 3, ¿verdad? Así que estar en Cristo, ¿verdad?, no simplemente ser un cristiano o identificarse con Cristo en la superficie, sino es ser parte de Cristo. No simplemente estar unidos con Él, sino ser unidos en Él. Amén. Así que el hecho de que nosotros estemos en Cristo es uno de los misterios más profundos y no entenderemos plenamente, entenderemos eso plenamente hasta que nos encontremos cara a cara con Él en el cielo. Pero las Escrituras nos dan un vislumbre de luz, ¿verdad?, sobre esa verdad maravillosa. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué?, vivificados. Como nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 22. Ahora, como creyentes también, los creyentes están en Cristo en un sentido viviente de participación, ¿sí? Más adelante en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿sí? Así que en realidad somos una parte de Él, y de forma que todavía no comprendemos o incomprensible para nosotros ahora, nosotros obramos cuando Él obra, nos afligimos cuando Él se aflige y nos regocijamos cuando Él se goza, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué?, en su cuerpo, ¿sí? Y Pablo nos asegura que sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, 13. Pero también tenemos una herencia familiar. Muchas personas, ¿verdad?, se interesan mucho en su herencia familiar y van y contactan esa website, ¿verdad?, para saber de dónde vienen,
cuál es su herencia ancestral, ¿verdad? Porque a muchas personas les interesa eso, ¿verdad? Les interesa quién fueron sus ancestros, dónde vivieron y qué hicieron, para bien o para mal, ¿verdad? Pero ya sea para bien o para mal, todos estamos ligados vitalmente a nuestros ancestros. Y en un sentido, no solamente de herencia, sino en un sentido físico, intelectual y aún cultural. Así que de una manera similar, pero de una importancia infinitamente mayor, nosotros estamos vinculados a la familia de Dios a causa de nuestra relación con su Hijo Jesucristo. Y es por eso que todo cristiano puede decir: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la palabra de Dios nos enseña claramente que todo ser humano es un descendiente de Adán y ha heredado la naturaleza caída de Adán. También nos deja muy en claro que todo creyente verdadero se convierte en un descendiente espiritual de Jesucristo, el verdadero y unigénito Hijo de Dios, y por vía de esa relación llega a ser adoptado en la familia celestial del Padre mismo como un hijo amado. Y más que simplemente adoptados, nosotros heredamos la vida misma de Dios en Cristo. ¿Sí? Cuando Dios escogió a su pueblo, Israel, también quedó bellamente ilustrada en las vestiduras del sumo sacerdote. Por encima de su magnífica túnica bordada se colocaba un pectoral, ¿sí? Y en ese pectoral estaban incrustadas 12 piedras preciosas que representaban cada una de las tribus de Israel con sus nombres, ¿sí? Cada piedrita tenía grabado el nombre de la tribu que representaba. Así que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez cada año, en el día de la expiación, él estaba en pie delante de Dios con esas representaciones visuales de todo su pueblo, ¿sí? Así que ese pectoral también refleja un rico simbolismo correspondiente a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien se coloca de pie ante el Padre para hacer intercesión a favor de todos los que el Padre le ha dado, ¿sí? Y esto lo podemos ver allá en Hebreos 7:24. En lo que conocemos como la oración sumo sacerdotal que Jesús oró en bien de los que le pertenecen, pidiéndole al Padre allá en Juan 17:21, dice: que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, fíjense, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Ahora, la frase que vemos ahí al final de ese versículo, el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa frase no se encuentra aquí en la versión Reina Valera, pero no se encuentra en los mejores manuscritos, ¿verdad? Y es probable que algún escriba, ¿verdad?, inadvertidamente haya agregado ahí, pero sí se encuentra al final del versículo 4. Así que eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá al versículo 4. Pero luego encontramos la palabra por qué, la conjunción por qué. Y esta palabra transmite la idea de causa y nos conduce a la razón por la cual no hay condenación para los creyentes.
Y nos dice ahí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si vemos aquí, Pablo no emplea el término ley en referencia a la ley mosaica o a otros mandamientos o requisitos divinos. Él más bien aquí la utiliza en el sentido de un principio de operación, como lo hizo antes en la carta, aquí mismo en esta carta, en el capítulo 3, donde habla de una ley de la fe, y como lo hace en Gálatas 6, de la ley de Cristo, ¿sí? Quienes creen y confían en Jesucristo son libertados de la condenación de la ley divina inferior, por decirlo así, al someterse a sí mismos a una ley divina superior. La ley inferior es el principio divino que tiene referencia al pecado, ¿sí? Cuya paga y castigo es la muerte. Y el principio superior es la ley del Espíritu, que otorga, como dice aquí, vida en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque no se está refiriendo a la ley mosaica, no debemos llegar a la conclusión de que la ley de la que está hablando Pablo aquí en este pasaje no tenga relación alguna con la obediencia. La obediencia a Dios no puede salvar a una persona, ¿sí? Porque ninguna persona, mientras no esté redimida, sino sumida en su pecaminosidad, no quiere obedecer a Dios y no podría obedecer aun si quisiera o tuviera el deseo de hacerlo, ¿sí? En cambio, la salvación verdadera siempre produce y va a producir una obediencia verdadera, la cual así no sea perfecta en esta vida, y no es perfecta en esta vida, de todas maneras es genuina y siempre está presente en alguna medida, ¿sí? Que es algo de lo que hablamos un poquito esta mañana acerca de eso, ¿verdad? No somos completamente obedientes, pero siempre hay algo de obediencia en nuestras vidas que no se encuentra en la persona que no ha sido redimida, ¿sí? Cuando es creído y recibido verdaderamente, el Evangelio de Jesucristo siempre conduce a las personas a que obedezcan a la fe. Vamos a ver eso más adelante en Romanos 16:25, que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, ¿sí? O sea, no existe un creyente que no sea obediente, o sea, un creyente verdadero, ¿sí? No existe un creyente verdadero que no sea obediente, amén. Aunque esa obediencia no sea perfecta, va a haber rasgos de obediencia en la vida de esa persona. Amén. Jeremías habló acerca de esto cuando habló del reino venidero de Cristo, el cual hace referencia al escritor de Hebreos. Y está carente del imperio de la ley. Está lejos de ser carente del imperio de la ley. Nos dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de Dios en el corazón del creyente la ha puesto porque solamente el creyente la puede obedecer. Amén. Así que la liberación del yugo y la condenación de la ley no significa liberación de los requisitos y normas de la ley. La ley superior del Espíritu produce obediencia a la ley inferior de los deberes. La libertad que Cristo da es una liberación completa y permanente del poder y la paga del pecado. ¿Sí? Dios no nos da salvación a medias. Amén. Como algunos piensan, ¿verdad? O no nos da una salvación temporal, sino es una salvación, ¿qué? Eterna. Pero también juntamente con esa salvación nos otorga la capacidad para obedecer a Dios. La noción misma de un cristiano que es libre para hacer lo que le plazca es contradictoria en sí misma. ¿Sí? Una persona quien cree que la salvación conduce de la ley a la licencia para pecar, no entiende en lo más mínimo el evangelio de la gracia y no puede alegar que Cristo es su Salvador y mucho menos que sea su Señor. ¿Sí? Porque Dios no nos salvó para darnos libertinaje, ¿sí? Él nos salvó para que anduviésemos en Él, en su voluntad. Cuando Moisés fue ante el faraón para decirle al faraón que Dios le había dicho que libertara a su pueblo para que fuera al desierto, no le dijo, déjalos que vayan al desierto para que ahí hagan todo lo que les plazca, ¿sí? Sino les dijo, déjalos en libertad para que vayan al desierto y obedezcan, ¿qué? A Dios, ¿sí? Así que no existe tal cosa de ser libertado para hacer todo lo que nos plazca. Amén. Cuando nos habla Pablo aquí del espíritu de vida en Cristo Jesús, Pablo no da lugar a equívocos, en el sentido de que está haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mente del cristiano está ocupada con las cosas del Espíritu, nos dice el versículo 6, y es habitada y vivificada por el Espíritu Santo en el capítulo 9 y 11. Pablo ya nos habló acerca de esto anteriormente, de cómo estas dos leyes se dan en la práctica, en el capítulo 6, que dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahí tenemos la ley del pecado y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús le explicó el camino de salvación a Nicodemo, allá en Juan 3:5, Él dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos dice Pablo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3:5 y 6. Así que es el Espíritu Santo quien imparte y llena de poder la vida espiritual en la persona que deposita su confianza en Cristo Jesús. Y Pablo no podría haber estado hablando de otro espíritu aparte del Espíritu Santo, porque únicamente el Espíritu Santo de Dios puede traer vida espiritual a un corazón que está muerto espiritualmente.
Y aunque, como vimos anteriormente en el capítulo 7, ese capítulo causa mucha inquietud en el corazón de algunos creyentes, ¿verdad? Que dicen, tal vez no se está hablando de un creyente ahí, pero por más inquietud que ese capítulo nos cause, ¿verdad? Debemos de recordar que mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener lucha con el pecado todavía, pero ya no vamos a estar el que está en Cristo ya no está bajo la esclavitud, ya no es esclavo del pecado. Amén. De vez en cuando nos podemos acordar de lo que hacíamos y hacerlo, pero ya no estamos esclavizados a eso. Amén. Durante nuestra vida terrenal siempre vamos a tener debilidades residuales de nuestra vieja condición humana, la vieja persona carnal que acostumbraba a ser en el pasado. Sin importar cuán de cerca ande con el Señor, todavía no estamos completamente libres del poder del pecado, ¿verdad? Y eso es lo que nos explicó anteriormente Pablo en el capítulo 7, pero el cristiano como cristianos ya no estamos esclavizados al pecado de la forma en que fuimos alguna vez. Ya no estamos bajo el dominio y no vamos a ser totalmente controlados por el pecado. Amén. ¿Por qué? Y solamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no por algún mérito que nosotros hayamos hecho. Siempre tenemos que reconocer eso, que no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino es por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Amén, porque siempre se nos olvida. Pensamos que fue por nuestra sabiduría, que fue por algo que nosotros hicimos o creímos, ¿sí? No, fue por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. ¿Y cuál fue la ruta a la libertad? Solamente la sustitución. Y esto nos habla en el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Este versículo es quizás la declaración más definitiva y breve de la expiación sustitutiva que se encuentre en las Escrituras. ¿Sí? Así de esa forma tan breve nos explica algo tremendamente que se necesitaría en veces muchas palabras para explicar, pero así resumidamente, aquí el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos lo explica definitivamente y muy brevemente. Amén. De forma abreviada. Esto expresa el corazón del mensaje del Evangelio. La verdad asombrosa de que Jesucristo pagó el castigo en lugar y a favor de toda persona que esté dispuesta a apartarse del pecado y confiar en Él como Señor y Salvador. ¿Por qué? Al igual que en el versículo anterior, la conjunción ¿por qué? Tiene también aquí un sentido de causa y nos ofrece una explicación de lo que se acaba de afirmar previamente. Los creyentes son libertados de la ley del pecado y de la muerte y son vivificados por la ley del Espíritu de vida a causa, fíjense, a causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Como hemos visto y nos ha explicado Pablo, la ley puede provocar el pecado en los hombres y condenarlos por ello. Pero la ley no puede salvarnos de su castigo. Nos dice la Escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Explicó Pablo a los Gálatas, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Y más adelante en ese mismo capítulo, él dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no puede justificar, amén, nadie se puede salvar por la ley. Amén. La ley de Dios únicamente puede establecer las normas de su justicia y mostrar a los hombres su incapacidad absoluta para cumplirlas por sí mismos, ¿sí? O para cumplir esas normas. Pablo nos ha explicado, dice, en el capítulo anterior, el mismo mandamiento, esto es la ley, que era para vida, ¿sí? Si pudiéramos obedecer la ley, sería para vida. Pero dice Pablo, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, el pecado no tenía lugar alguno en su creación. Pero cuando el hombre cayó, el poder del pecado corrompió su misma esencia y condenó a la muerte, tanto física como espiritual. Y toda la raza fue colocada bajo la maldición de Dios. El pecado consignó la humanidad caída entera a la celda de un deudor, por así decirlo, y la ley se convirtió en su carcelero. La ley que había sido dada por Dios como el estándar para llevar una vida bajo la bendición y el gozo divinos, se convirtió en un verdugo y destructor inexorable. Y nos dice Pablo que aunque la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, como nos dice en el versículo 21 del capítulo 7, era imposible para la ley salvar a los hombres del pecado, por cuanto la ley misma era débil por la carne. La corrupción pecaminosa de la carne hizo impotente a la ley para salvar a los hombres. La ley no nos puede hacer justos, ¿sí? Sino que solamente puede sacar a la luz su injusticia y condenarnos por ella. Como Pablo explicó en la sinagoga de Antioquía, allá en Hechos 13:38, dijo, por medio de Él, que es Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? Lo que la ley no puede hacer, Dios lo hizo. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Durante su encarnación, Jesús fue la personificación misma de la ley de Moisés. Únicamente Él, como dije al principio, entre todos los hombres que han vivido o vivirán jamás, cumplió a la perfección la ley de Dios. Por eso Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar o a quitar la ley o los profetas, sino he venido para abrogar. No he venido para abrogar, sino para
cumplir. No he venido para quitar, sino para cumplir. Y Él fue el único y será el único que pudo más bien cumplir la ley de Dios. Amén. Cuando aquella mujer fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Jesús le dijo: aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Se fueron yendo de uno por uno, ¿verdad? Porque todos sabían que tenían pecado. Y en esa misma ocasión Jesús los retó diciéndoles: el que me redarguya de alguno o me acuse de algún pecado, dice que me lo haga saber, ¿verdad? Y también ninguna persona lo pudo hacer, ni siquiera lo intentaron, ¿sí? Algunas personas creen que pueden alcanzar perfección moral y espiritual viviendo conforme a las normas de Dios en sus propias fuerzas, pero Santiago nos recuerda: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. En otras palabras, hasta un solo pecado, sin importar cuán pequeño sea o cuándo se haya cometido, es suficiente para descalificar a una persona que quiera entrar en el cielo por cumplir la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel joven que vino a Jesús y le dijo, se le acercó diciendo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dijo el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Este joven estaba convencido de que él había cumplido toda la ley, o estaba cumpliendo toda la ley. Dice: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Este hombre era en extremo religioso, pero demostró que a pesar de su diligencia en obedecer los mandamientos, había dejado de guardar los dos mandamientos más importantes y fundamentales: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. Con lo que hizo, demostró que no amaba a Dios y no amaba a su prójimo. ¿Sí? Los dos mandamientos fundamentales. Así que toda esa religiosidad, todo eso de que pensaba el que estaba cumpliendo toda la ley de Dios, para nada le sirvió. ¿Amén? Pero lo que nos dice aquí es que Dios lo hizo por nosotros. La ley de Dios manda la justicia, pero no puede proveer los medios para alcanzar esa justicia. Por lo tanto, lo que la ley fue incapaz de hacer por los hombres caídos, Dios mismo lo hizo.
La ley puede condenar el pecado, pero únicamente Dios puede condenar y destruir el pecado. Y eso es lo que Él ha hecho a favor de quienes confían en su Hijo, quien vino a la tierra, nos dice aquí, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, como una ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Jesús dijo, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que en su encarnación Jesús fue un hombre completo, plenamente encarnado, pero Él se encontraba únicamente en semejanza, que dice aquí, de carne, revestido con la apariencia externa de carne de pecado, ¿sí? Y aunque Pablo no nos menciona aquí de manera específica la pecaminosidad absoluta de Jesús, o más bien la no pecaminosidad absoluta de Jesús, su forma de expresarse aquí conserva esa profunda verdad. Jesús fue tentado en todo, nos dice Hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Él no hubiera sido plenamente humano y plenamente libre de pecado, Él no habría podido ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por los pecados del mundo. Y si Jesús no hubiera sido sin pecado o libre de pecado, Él no solamente habría sido incapaz de hacer un sacrificio por la humanidad caída, sino que habría necesitado que se hiciera un sacrificio a favor de Él. Amén. Así que Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás y le negó al pecado cualquier lugar en su vida terrenal. Por lo tanto, el pecado tuvo que rendirse a su autoridad en la carne, al vencedor sobre él, por lo cual Jesucristo llegó a ejercer soberanía sobre el pecado y su consecuencia, que es ¿qué? La muerte. Así que quienes confían en Cristo no solamente son salvados de la paga del pecado, sino que también son capaces, por primera vez en sus vidas, de cumplir las justas normas de Dios, ¿sí? Aunque la carne del creyente siga siendo débil y sujeta al pecado, pero su hombre interior ha sido creado de nuevo a la imagen de Cristo y tiene el poder de resistir y vencer el pecado en su vida a través del Espíritu Santo. Ningún creyente será perfecto durante su vida terrenal, pero no tiene excusa alguna para pecar porque cuenta con el poder de Dios mismo para resistir el pecado. Juan nos dice en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, que es Satanás. También nos dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y antes de ir a la cruz, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, por medio de su muerte en la cruz, Cristo condenó y conquistó tanto el pecado como Satanás. Y Él soportó todo esto, soportó la ira de Dios contra todo el pecado, y al hacerlo rompió el poder del pecado sobre aquellos cuya confianza es depositada en la ofrenda que Él hizo de sí mismo, nos dice aquí Pablo, a causa del pecado, por amor a ellos, al haber tomado nuestro lugar. Amén. Así que en la cruz Jesús quebrantó el poder del pecado
y consignó el pecado a su destrucción definitiva. 2 Corintios 5:21 dice, Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 9:28 dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Ahora, Jesús cuando estuvo en la tierra no cometió pecado, hizo muchas señales, enseñó, pero todo lo que Jesús hizo durante su vida no nos hubiera salvado. Amén. Porque aún el ejemplo de Jesús no nos puede salvar, sino más bien nos muestra o nos demuestra con mayor énfasis la imposibilidad de salvarnos por nuestros propios esfuerzos para alcanzar la justicia. Así que la única esperanza que los hombres tienen por salvarse de su pecado está solamente poniendo la confianza en la ofrenda que Cristo mismo presentó a causa del pecado. ¿Sí? Solamente eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús condenó al pecado en la carne. Mientras que el pecado una vez condenó al creyente, ahora Cristo, su Salvador, condena para siempre al pecado, libertando al creyente del poder y el castigo del pecado. La ley condena el pecado en el sentido de exponerlo tal como es en realidad y en el sentido de declarar su paga sin escape, que es ¿qué? La muerte. Pero la ley es incapaz de condenar al pecado en el sentido de liberar al pecador de su propia pecaminosidad o en el sentido de vencer el pecado y enviarlo a su destrucción definitiva. Únicamente el Señor Jesucristo fue capaz de hacer eso, y esa es la verdad admirable que inspiró a Pablo a expresar gozosamente en 1 Corintios 15:55, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que al aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos faltó una parte, pero creo que vamos a alcanzar esta vez. Así que ahí tenemos la realidad. ¿Cuál es la realidad de la salvación? Que ya no existe, ¿qué? Condenación. ¿Sí? No existe condenación. La razón de la salvación, la justificación. ¿Sí? Y la ruta o el medio fue por la sustitución. No hay ningún otro medio, porque Cristo vino y nos sustituyó. ¿Sí? Él fue y recibió la condenación que de otra manera nosotros nos merecíamos. Amén. Así que solamente por eso, solamente por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Amén. Bueno, vamos a detenernos ahí y vamos a, por ser el primer domingo del mes, vamos a celebrar la Cena del Señor. Y después pues este es el Evangelio, es precisamente el Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que debemos dar al mundo, que el hombre no se puede salvar por sí mismo, no se puede salvar siendo bueno, no se puede salvar haciendo buenas obras, no se puede salvar
tratando de obedecer la ley de Dios. No se puede salvar siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿sí? Solamente y únicamente se puede salvar poniendo su confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén. Y ese es el mensaje del Evangelio, el que debemos de anunciar y que también se presenta en la forma que vamos a ver ahorita en 1 Corintios 11:23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que aquí tenemos una de las dos ordenanzas que el Señor Jesús dio a la iglesia, que es la cena del Señor. Las dos ordenanzas describen vívidamente el Evangelio, ¿sí? Para aquellos que ya han sido salvados es un recordatorio, para los que no han sido salvados es una enseñanza de cómo se pueden salvar, ¿sí? De una manera descriptiva, de una manera ilustrativa, mejor dicho, ¿sí? El pan que representa el cuerpo, la carne de Cristo, significa que Dios se encarnó, ¿sí? Representa la encarnación de Dios en Jesucristo, ¿sí? Eso quiere decir que el que no crea que Jesucristo es Dios, no se puede salvar. No hay salvación para tal. Amén. Así que tenemos que creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Cuando tomamos el pan y lo comemos, ¿sí? Estamos diciendo que creemos en esa verdad. Amén. Cuando alguien nos da algo de comer y no creemos que eso sea bueno, ¿no lo comemos? Tal vez lo podemos probar, ¿verdad? Pero no lo comemos, porque no creemos, ¿sí? No creemos que sea bueno para nosotros. Así que cuando nos comemos este pan, que representa la encarnación de Dios en Jesús, no lo comemos porque creemos esa verdad y la afirmamos al comer el pan. Amén. El vino representa la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Y eso es otra verdad que tenemos que creer, que solamente el sacrificio de Jesús en la cruz nos limpia de todo pecado. Como hemos estado viendo aquí, lo que Pablo nos dice, que la ley no nos podía salvar,
las obras que podamos hacer no nos puede salvar. La ley, aunque sea buena y justa, no nos puede salvar. Solamente lo que Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos puede limpiar de todo pecado. Así que cuando tomamos la copa de vino, estamos diciendo, yo creo en esa verdad, y la afirmamos cuando nos tomamos la copa de vino. Amén. Pero además de eso existe la resurrección. No podemos ser salvos si no creemos en la resurrección. Amén. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué nos dice Pablo? Aún estaríamos, ¿qué? En nuestros delitos y pecados. En vano estaríamos aquí, nos dice. ¿Sí? Pero como Cristo resucitó, también nosotros un día vamos a resucitar juntamente con Él. Así como morimos juntamente con Él en la cruz, un día vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Así que ahí tenemos el mensaje del Evangelio. Y esta ordenanza que Jesús dejó a su iglesia es precisamente eso, una ordenanza. No es una... ¿cómo se dice? Es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Ordenanza es obedecer esa ordenanza. No es algo que está en debate, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No, es una ordenanza, ¿sí? Y además, pues, eso también representa la cena, ¿verdad?, que vamos a tener allá cuando el novio y la novia se unan en el cielo, ¿sí? Que es Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia y la celebración. Amén. Las bodas del Cordero. Y vamos a estar allá solamente por lo que Jesucristo hizo, ¿sí? No porque seamos dignos o nos hayamos ganado ese mérito, porque no existe, no lo podemos comprar, no lo podemos obtener de ninguna otra manera, sino por lo que Él hizo. Él nos hizo merecedores, ¿sí? Él nos limpió de pecado para poder participar de su mesa. Amén. Pero también nos indica aquí que debemos de confesar nuestros pecados, debemos examinar a nosotros mismos, ¿sí? Así que es tiempo también de confesar nuestros pecados. Ya no de pedir perdón, porque recuerden, la muerte de Jesús en la cruz perdonó no solamente los pecados pasados, sino también los presentes y también los ¿qué? Futuros. En otras palabras, podemos decir, todos nuestros pecados eran ¿qué? Futuros cuando Jesús murió. Amén. Y Él los limpió, Él los limpió esos pecados en la cruz, en su muerte. Amén. Él pagó por todos esos pecados. Así que ya no necesitamos pedir perdón, simplemente ¿qué? Confesar nuestros pecados. Y confesar quiere decir decirle lo que es, ¿sí? Al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Así que llamar los pecados por lo que son. Amén. No como algunos dicen, no, pues es que está enfermo, ¿no? No, es pecado. Amén. Así que es tiempo de confesión de pecados. Amén. ¿Y quiénes pueden tomar la cena del Señor? Pues solamente aquellos que han declarado, ¿verdad?, que creen en Jesús como Dios, que es Dios, que solamente el sacrificio en la cruz los ha limpiado de pecado, que creen en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y también que se han bautizado, ¿sí? Porque es un paso, eso no salva, pero es un paso de obediencia. Amén. Todo aquel que ha sido redimido verdaderamente tiene el deseo, tiene sed y hambre ¿de qué? De justicia. O sea, tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Simplemente. ¿Sí? Amén. Así que con eso vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los elementos y vamos a pasar a tomar la cena del Señor, orando. Padre Santo, Señor, grande y poderoso, bendice, Señor, estos
elementos que son el pan que representa tu cuerpo, Señor. El hecho de que tú dejaste tu gloria para venir a este mundo, Señor, para morir por nuestros pecados. Bendice también este fruto de la vida